Bueno, primero que todo, quiero con Dana extenderles un abrazo gigante a todos. Quiero de verdad que conmigo ustedes escuchen la voz de toda la familia IoT. No soy yo la que solamente está aquí compartiendo un poco de nuestra experiencia y conocimiento con ustedes. A través de mí vienen todos los educadores, las familias y los niños de IoT. Y antes que comenzar, darles las gracias. Quiero agradecerles, para nosotros un honor, esta invitación, esta oportunidad que nos da todo el equipo del Ministerio de Educación Nacional, Conéctate, todo el equipo de la educación continuada de la Universidad de los Andes. De verdad que muchas gracias. Pienso que estos espacios, así como algunos de ustedes ya lo están mencionando, son muy enriquecedores. Las charlas que hemos venido teniendo a través de estos webinars nos sirven a todos, nos ayudan a lograr entender estos tiempos tan complejos que está invitándonos a cambiar muchos paradigmas educativos hoy. Quiero entonces agradecerle también especialmente a los educadores, a todas las familias y sobre todo a mis héroes, que Dana aquí los representa en este gran abrazo, a los niños, porque miren, en este tiempo los niños han sido muy valientes, nos han enseñado muchas cosas, nos han enseñado la empatía, la capacidad que tienen de adaptarse, la paciencia, el amor que está nutriendo y llenándonos todos los días de esperanza. A ustedes, todos los niños de nuestro país y de otros países, los saludo desde Bogotá y les aprecio, les reconozco. Muchas gracias. Pasamos, Andrea, por favor. Entonces, aquí durante este tiempo que tenemos, vamos a conversar sobre lo que significa la casa. Como nos decía Diana, quiero conectarme con dos palabras que mencionaste que son súper importantes que abordemos hoy, y es la conexión, la posibilidad y desde ellas la poética. Ya tú nos motivaste, nos provocaste mucho con ella. Nosotros entonces nos vamos a preguntar cómo podemos abrazar esta realidad para poder generar oportunidades de aprendizaje, asegurar que estamos potenciando el desarrollo de los niños. Lo vamos a mirar primero desde esta sociedad que proponemos entre la familia, los educadores, los niños, y cómo pues entramos ya a la casa como ese escenario que nos permite ir desarrollando todos estos procesos creativos de aprendizaje. Y luego voy a mostrarles algunas documentaciones, experiencias que ya estamos viviendo con los niños y los educadores y las familias en casa. Luego quisiera que reflexionáramos sobre cómo podemos capitalizar esto y que de verdad se quede con nosotros. Y ya luego estaremos escuchando a ustedes y ojalá aclarándoles inquietudes o conversando un poco más profundamente sobre algunas cosas. Entonces, vamos a meternos en, sobre todo, qué es lo que estamos necesitando hoy, los niños, las familias, los maestros. Y a partir de estas preguntas, comenzar a entender y construir qué podríamos entonces desde casa hacer, cómo podemos empezar a reconocer los intereses de los niños, los nuestros, reconocer también esas tensiones que se empiezan a formar y con mucha intencionalidad, con mucha conexión, pues entregarnos a estos procesos y a todos estos medios o materiales que podemos tener en casa. Dale, Andrea. Las familias son socias, son actores fundamentales en los primeros años de vida de los niños. Las familias son portadoras de saberes. Diana, tú lo decías ahora, miren, reconozcamos
nuestras prácticas culturales, la identidad de donde nosotros venimos, porque todo esto indiscutiblemente hace parte de la formación nuestra como adultos, hace parte de nuestra crianza y hace parte también del entorno y del aprendizaje donde están los niños ahora. Entonces, como familias, no solamente somos un puente ahora entre la escuela o el jardín infantil y el maestro, sino que somos un actor absolutamente activo y participativo en esta co-construcción de conocimiento que se da dentro del entorno de la casa. Con ustedes, con las familias, entonces nosotros empecemos a ver a los niños como socios, a los maestros también como socios, porque todos empezamos a ser agentes activos en estos procesos de exploración, de investigación. Y miren, quiero que rescatemos mucho la palabra activos porque todos somos protagonistas de estos procesos. Al niño, qué rico que lo veamos como un ser potente, capaz al aprender, líder, propositivo. Escuchemos muchísimo no solamente la necesidad del niño, sino también su propuesta. Pasa, Andrea, gracias. Y entonces conectémonos mucho con el maestro, porque aquí la casa y el centro educativo empiezan a ser este gran sistema donde suceden estos aprendizajes. Pensemos en la idea del aprendizaje mismo, que antes lo veíamos sucediendo solo de pronto en el aula o en una institución educativa, en el jardín infantil, o cuando viene a mi casa la maestra y me acompaña en casa. Ahora el aprendizaje está sucediendo en todo momento, está sucediendo también a la par con el maestro. Entonces, aprovechemos este momento para fortalecer esos lazos, porque miren, nosotros con el maestro podemos ir entendiendo y reconociendo cómo es estos microsistemas que se dan en casa, cómo podemos entender las particularidades de cada uno de los adultos o de los niños que participan en el entorno. Nosotros tenemos una cotidianidad que está establecida. Ayudémonos con el maestro a entender cómo esa cotidianidad nos puede servir para generar unas rutinas que son bien importantes ahora, porque las rutinas nos dan confianza, las rutinas nos ayudan a planear lo que viene y entonces a anticiparlo. Además de eso, nos da el espacio para que entendamos cada una de las personas que viven en esa casa, que están ahora compartiendo esa cotidianidad, cómo lo hacen, cómo se comunican, cómo reaccionan a los eventos, cuáles son las funciones o las actividades que ellos están eh, eh, asumiendo cada día. Porque igual aquí nosotros necesitamos saber que hay un grupo, que hay un colectivo que necesita convivir. Esa palabra quisiera que se quedara mucho, mucho con ustedes hoy y es necesitamos junto con el jardín, con el maestro, ver cómo logramos que este entorno sea de una convivencia sana, donde prevalezca el cuidado de sí mismos, el cuidado de todos, muchísimo amor y sobre todo mucho juego, lúdica, alegría al estar, alegría y buenas intenciones, porque todos los días entonces desde esta disposición, nosotros ya empezamos a descubrir que hay en este entorno, en cada cosa que me acompaña, preguntas, conexiones, diferentes búsquedas de sentidos. Y ahí nosotros entonces podemos con los niños preguntarnos, bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿Cómo vamos a repartir estos espacios? Llegar a unos acuerdos. Esa es la otra palabra que les regalo hoy, acuerdos entre la familia, entre los adultos y con los niños.
acuerdos para nosotros poder definir cómo es el uso de estos espacios, quiénes están, qué horas, qué están haciendo y así tranquilamente permitirnos el descubrimiento o la exploración de estos espacios de otra manera, resignificándolos, desarrollando con intención otros procesos que ya sí son los que nos van llevando a estas otras oportunidades de aprendizaje. Pasa, Andrea, por favor. Miren, yo les traía aquí esta frase de Bachelard que me parece absolutamente hermosa porque nos conecta con la casa como un espacio de aprendizaje. Bachelard nos invita a ver la casa como ese primer rincón del mundo, como nuestro primer universo, realmente un cosmos. Y así quisiera que empezáramos nosotros a ver, como adultos, miren, muchas veces esto que vemos acá se nos va volviendo paisaje, pero recuperemos esa oportunidad de reconocer las posibilidades que nos da la casa, que nos da este espacio que habitamos. Para mí, la casa es como mi santuario, es donde yo me siento libre, es donde yo me conecto conmigo misma y me conecto con los otros, es donde recupero muchas de mis memorias, es donde yo puedo tener espacios de ocio para, para ensoñar, para imaginar, para fantasear, es donde yo comunico y expreso lo que yo soy, el amor, la frustración, la rabia, la tristeza. Entonces, aprovechemos esos sentimientos y estas poéticas o estos simbolismos que a nosotros nos trae la casa misma para conectarlos y hacerlos muy conscientes en la medida que vamos queriendo desarrollar procesos de aprendizaje con los niños. Así nos podemos conectar desde el asombro, desde la curiosidad, con esta idea de aprendizaje que nace de cada momento y que no solamente piense que es un aprendizaje que está enfocado en el niño, porque es que con el niño o con la niña, nosotros también estamos aprendiendo como adultos. Estamos eh, dejando, expandiendo nuestras habilidades, estamos volviéndonos quizás más empáticos, estamos buscando equilibrio, armonía, en la medida que quiero generar un espacio de equilibrio y armonía para los niños y las niñas. Entonces, entreguémonos primero que todo al asombro, al juego, a la exploración y ojalá lo hagamos con tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido nuestras particularidades y ya hemos hecho unos acuerdos que nos van a dejar libremente el uso de esos espacios. Pasa, Andrea, gracias. Entonces, miren, la casa se compone de digamos, microespacios. Empecemos a reconocer esa noción del espacio mismo, el tiempo que nosotros dedicamos a esos espacios, caractericemos cómo estamos habitándolos, qué pasa en la cocina, qué pasa en el baño, quiénes son los que más por ejemplo, van a la cocina y a qué horas, en el comedor, qué pasa, la habitación, qué pasa en la habitación de cada uno, quiénes habitan esa habitación, cómo las vamos a empezar a dejar permearse por estas experiencias que van a empezar a pasar y estos descubrimientos. Y no solamente veamos el espacio como un todo, veámoslo con las cosas que hay. Aquí, por ejemplo, en mi escritorio tengo un caballo, un juguete que me ha acompañado desde hace muchos años. Tengo una planta. Fíjense que nosotros necesitamos el acercamiento a la naturaleza y estamos adentro, no estamos afuera. Pero las plantas, si tienen algunos animales domésticos, con ellos recuperemos entonces, abracemos esa conexión con la naturaleza y veamos con mucha curiosidad los objetos que podemos tener alrededor.
Si quieren, déjenme de ver a mí un ratico y miremos hacia nuestro entorno, miremos qué es lo que tengo aquí alrededor, con curiosidad, preguntándonos, ¿sí? Preguntándonos por qué es, cómo se compone, qué objetos lo rodean, qué memorias me traen esos objetos, de qué tamaño son, y redescubrámoslo, porque miren, nada más delicioso que empezar a redescubrir lo que yo por lo general veo como ordinario. Miremos todos estos recursos que tengo a mi alrededor, como unos espacios que son extraordinarios y donde pueden suceder muchas conexiones, porque aquí es cuando nosotros entonces queremos desarrollar empatía, queremos desarrollar habilidades blandas en los niños, queremos enfrentarnos a diferentes situaciones, queremos desarrollar habilidades socioemocionales, cognitivas, comunicativas, corporales. Y miren, esto nos los regala todo. Pasa, Andrea, por favor. Entonces, acompañémonos siempre de las preguntas. Con los niños, miren, las preguntas abiertas es lo que a nosotros más nos puede ayudar a generar oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, miramos el techo de la casa y yo me pregunto, ¿cuántas lámparas hay? También me pregunto, ¿ya lo habíamos visto? ¿Qué pintura tiene? ¿De qué color es? ¿Qué lo compone? ¿Quién lo habrá hecho? ¿De qué materiales? Y además de eso, ¿qué habrá después de esto? ¿Habrá alguien viviendo encima de mí? ¿Quién será? Luego me puedo preguntar con mi mamá, con mi papá, con mi abuela, con mi hermano. Nosotros, ¿cómo nos vemos? Y entonces nos miramos a los ojos así de cerquita, nos preguntamos por nuestra propia historia, nos regalamos un tiempo para descubrir lo que somos y cómo nos estamos entendiendo. Nos regalamos entonces oportunidad también de irnos para el cuarto, de quedarme aquí en la mesa del comedor o en el escritorio y preguntarme por este caballo que me acompaña, que es uno de mis objetos favoritos, que me evoca, qué memoria me trae, me lo regaló mi madre. Entonces, cuando fue, me acuerdo, puedo escribir un cuento con esos recuerdos, puedo representarlos, puedo invitar a otros a que me acompañen en esta memoria, puedo irme a ver la ventana y preguntarme qué es lo que hay afuera, cómo me conecto con lo que hay afuera. Dibujemos lo que hay afuera. ¿Por qué nosotros estamos aquí adentro y los otros están afuera? ¿Qué significa dentro y afuera? ¿Qué significa el vacío y el lleno? ¿Qué significa este vidrio que está siendo muy transparente, mientras que la pared es absolutamente opaca? Entonces hay conceptos que a nosotros, mejor dicho, con los niños nos abren un universo absolutamente entero para poder entrar y construir aprendizajes. Ahora, cuando entrego estas preguntas, eso ahí mismo va a sugerir ya experiencias para empezar a meternos con una planeación clara, como lo decía antes, anticipando si ya vamos entonces a entrar a intervenir este espacio, cómo lo vamos a hacer, a qué hora lo vamos a hacer. Lo he acordado ya con toda mi familia. Sé que, por ejemplo, de las 2 a las 4 de la tarde nosotros vamos a poder estar acá con nuestros niños o con uno de ellos enfocados en desarrollar y realizar estas actividades. Entonces, continúa Andrea. Cuando ya yo empiezo a meterme en ese cuento, me pregunto, ¿qué quiero hacer? No me lo pregunto solo yo como adulto, lo pregunto también con el niño, con la niña o con el grupito que tenga, qué necesito, qué materiales tengo, qué puede pasar con todo esto. Entonces, miren, aquí nosotros estamos viendo a Aaron brincar
con unas cajas que puso a la entrada de la puerta. Ahí nosotros estamos ya desarrollando unas habilidades motoras, estamos jugando, nos estamos moviendo, porque también es importante. Entonces, eso yo lo puedo perfectamente hacer y lo puedo incluso complejizar después para empezar quizás a construir unas torres, a ver cómo esto me va produciendo, me va invitando hacia otras oportunidades y posibilidades de aprendizaje. Pasa, Andrea, por favor. Aquí quiero llevarlos rápidamente a una experiencia con la ventana. Hablábamos ahora de que la ventana, por ejemplo, es ese punto que nos conecta con el sol, con la naturaleza, con los otros edificios, con los vecinos. Entonces, yo puedo aprovechar muchísimo y con algunos materiales que son parte de lo que yo tengo en mi casa, yo puedo, por ejemplo, empezar también a recoger materiales del cotidiano como los recipientes donde llegan algunas verduras o como las tapas de las botellas, plásticos donde vienen algunas cosas, vasitos. Puedo empezar también a construir algunos instrumentos con materiales de desecho. Para eso volvamos a conectarnos también con los maestros, ellos nos ayudan a ver cómo puedo yo aprovechar esto. Y anticipo, entonces yo tengo muy en cuenta qué es lo que quiero trabajar con los niños. Por ejemplo, acá Laura, que es una de nuestras educadoras en AEIO, tú nos está invitando a ver esta ventana desde la transparencia. Pasa, Andrea. Aquí, fíjense que lo que hicimos fue posarnos frente a la ventana, pegar con cinta uno de estos recipientes para yo dibujar lo que estoy viendo afuera. Entonces aquí ya yo tengo la oportunidad de desarrollar gráficamente, empezar a dibujar, conectarme con la pintura. Miren, el arte a nosotros nos regala no solo la poética, sino también principios, elementos, materiales que son muy, muy ricos para trabajar con los niños ahora. Miren lo que está pasando, pasa Andrea, por favor, ya cuando entra la luz y la luz se empieza a reflejar en el piso. Cuando yo tengo estas sombras en el piso, wow, ahí aparece otro mundo, ya empieza a verse una silueta. Ya este árbol que estoy viendo a través de mi ventana con el sol, pues ha producido una superficie. Yo puedo perfectamente poner unos papeles allí y empezar a generar trazos, a rellenar las formas, a entender qué es lo oscuro, lo claro, a motivar, digamos, otro tipo de relaciones gráficas también. Pasa, Andrea, por favor. La sombra entonces va emergiendo y nos va invitando, junto con estos otros objetos que yo puedo tener, a ir cambiando representaciones, ir complementando estas representaciones con otros dibujos, con otras formas. Pasa, Andrea. Gracias. Miren acá, por ejemplo, la experiencia ya que ustedes ven en el recipiente plástico donde Laura pintó dos flores y miren también las otras pinturas que se pueden dar en el papel. Esto a nosotros nos puede durar mucho tiempo porque no lo dejamos ahí, nosotros lo podemos ir complejizando. Pasa, Andrea, por favor. Las historias salen, porque miren, una de las cosas más fascinantes de compartir este cotidiano con los niños es que en la medida que yo estoy viendo esas flores, pintándolas sobre la superficie, yo ya con los niños me estoy imaginando muchas otras cosas que pueden pasar, qué tesoros se van dando ahí, qué otros paisajes puedo crear, qué otros colores puedo explorar. Y aquí hay la compañía de un adulto que, como lo decíamos antes, ha entendido junto con el maestro la importancia de escuchar ese imaginario, esa fantasía del niño y ayudarlo
a complejizarlo, porque son desde ahí, desde esas mismas pequeñas preguntas, curiosidades, que se van generando entonces otras relaciones y se van enriqueciendo estas producciones con otras narrativas. Porque aquí quiero invitarlos a que cuando se hace una actividad como esta, no la dejen ahí, busquen cómo complejizarla, conéctenla con otros lenguajes, porque esas flores se pueden convertir en un escenario para contar una historia que pasó y ya yo puedo usar otros espacios para venir y complementarla con otros elementos y buscar otros recursos. Entonces, miren, esta planeación que nosotros hemos hecho, revísenla todos los días, evalúen cómo nos fue, si funcionó, no, mira, se me chorreó la pintura, yo no tenía un trapo, no tenía cómo limpiar, mañana sí lo voy a tener. Y así voy con los niños llegando a acuerdos para que sepamos cómo preparar estos espacios, los materiales y además de eso, cómo recogerlos una vez se ha terminado esta experiencia y además cómo la voy a continuar en el día de mañana o durante toda la semana para que esto no se vuelva algo que se empieza y se termina, sino que esta experiencia lo que sea es que descubre, abre las posibilidades a otros descubrimientos, a otras ideas, a otros conceptos, y así yo voy tejiendo y voy relacionando estos aprendizajes con los niños. Pasa a Andrea. Aquí quiero compartirles esta otra documentación que es con los niños más pequeños. Miren, cuando nosotros todos éramos chiquitos, ¿quién no jugó con las sillas y las mesas para hacer cuevas, para meternos debajo? Esto a nosotros pasa, Andrea, por favor. Pasa la diapositiva, la otra. A nosotros, miren lo que nos regala un espacio tan común como es el comedor. Yo puedo tener una sola mesita, una sola silla y una tela, una ruana, la colcha, algo que sé que va a permitir este juego con los niños. Aquí yo puedo tener construcciones que me ayudan a agacharme, a deslizarme, despiertan muchas habilidades motoras en los niños bien importantes, nos ayudan a estar confiados, a marchar bien y también está motivando todo lo que es la creatividad, la alegría, la motivación por el aprender, que es lo que siempre estamos buscando a través de estos juegos. Aquí podemos, por ejemplo, ver la alegría de Julieta solamente escondiéndose y apareciendo, escondiéndose y apareciendo. Eso ya en sí es un aprendizaje profundo que se queda porque está abriendo otros sentidos y está descubriendo cada vez que sale otras percepciones, otros espacios. Pasa, Andrea, por favor. Aquí ustedes empiezan a ver otros nichos, otras pistas. Miren, de acá salen entonces historias de piratas, historias de nuestros abuelos que vemos y escuchamos con ellos o con otros adultos que nos acompañan. Esas historias, qué rico que nosotros las llevemos hacia otro lenguaje, las representemos, con el dibujo, las podamos modelar con plastilina o podamos hacer unas construcciones. Pasa, Andrea, por favor. Aquí quiero compartirles otra documentación que me parece muy consecuente con esta realidad y es cuando vemos, por ejemplo, a Alison descubrirse en el espejo. El espejo, así sea por pequeño, por pequeñito, yo tengo uno acá, a nosotros nos ayuda a ver cercanamente nuestra expresión. A los niños les encanta porque les ayuda a descubrirse ellos mismos,
a verse la cara, el cuerpo, a rodearse de ellos mismos. Y además de eso nos sirve también, pasa Andrea, por favor, para hablar y desarrollar con ellos comprensión sobre lo que son mis sentimientos. En estos tiempos nosotros tenemos angustia, estamos abrazando mucha incertidumbre, nos tensionamos, nos estresamos, los niños también. A nosotros esto tranquila y ordinariamente nos ayuda a, eh, eh, a que conscientemente sepamos cuando estoy feliz, cuando estoy enojado, cuando estoy muy triste. Estas son expresiones que a los niños les ayuda a poder comunicarse con otro y a también a tolerar la frustración. Entonces, miren acá, por ejemplo, la mamá de Allison buscó otra manera, ya como les decía, complejicemos estos aprendizajes y ella buscó otra manera de cómo Allison pudiera, pásalo Andrea, por favor. Miren acá en esta diapositiva cómo ella empieza a jugar con las fotografías. Pasa, Andrea, la otra diapositiva. Eso. Miren que acá la mamá de Allison buscó el álbum familiar y se trajo algunas fotografías y hizo un espacio para que ella pudiera explorar su imagen y también la imagen de sus familias, ¿sí? Así nosotros vamos construyendo sentido de pertenencia, sentido de familia, de comunidad. Vamos buscando otra manera de relacionarnos, de entender quiénes somos y de dónde venimos. Miren que desde entonces desarrollar habilidades socioemocionales, de ayudarle a Allison a expresar lo que siente y su emoción, también es un puente para que Allison empiece a conocer a todos los que le rodean y ella empiece a construir en su ser lo que ella es, su propio patrimonio, su sentido de ciudadana y así también entonces empezamos a generar ese sentido con la familia misma porque cada uno es valioso. Pásalo, Andrea, por favor. Ahora quisiera que todos estos aprendizajes y experiencias que desarrollamos con los niños se capitalicen. Una vez nosotros empecemos a esta transición, empecemos a pensar cuándo vamos a regresar al jardín infantil o al centro de desarrollo infantil, eh, no nos olvidemos de lo que ha pasado acá. Ojalá que todos estos aprendizajes, como la resiliencia, la flexibilidad, la adaptabilidad, el valor que le estamos dando al juego, a las experiencias cotidianas y sobre todo el valor que le estamos dando a la niña, al niño, a su ser, se queden con nosotros y logremos tener entonces una transición muy armoniosa desde la alternancia, desde pues escuchando muchísimo cómo nos está invitando el Centro de Desarrollo Infantil o la institución educativa a asumir este nuevo paso, quizás ya en un futuro cuando podamos volver y regresar, para que continuemos con un diálogo recíproco, para que continuemos siendo socios de la familia, del maestro, del centro educativo, para que nos sintamos corresponsables de la educación de nuestros niños y niñas. Y además para que le demos mucho valor al tiempo, para que le demos valor a la solidaridad, a la generosidad de co-construir este conocimiento con el niño, con la niña, con todos los que hacen parte de su entorno, para que entendamos que hay una visión de calidad educativa integral, hay una visión del aprendizaje que va mucho más allá de una actividad específica, sino que es todo un entorno, un sistema que entra a ser parte de estos procesos. Muchísimas gracias por este espacio.